Me permito también presentar a quien va a estar dando nuestra exposición el día de hoy, el doctor José de Jesús Castillo Ruiz, y me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria. El doctor estudió medicina y psiquiatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, se especializó en psicofarmacología en el Departamento de Psiquiatría en Harvard Medical School. Realizó una maestría en investigación en el programa de psiquiatría en Harvard School of Public Health. Es fundador y director médico de 1996 hasta la fecha del Centro Avanzado de Salud Anímica Casa Estima, que es residencia para personas que presentan una disfunción emocional. Es director médico de Vida Nueva AC, institución que brinda atención médica a personas con problemas de adicción y alcoholismo. Es autor de 10 libros de neurociencia y ciencias de la conducta como Inteligencia Antifrágil, La Dieta Emocional del Cerebro y Teoterapia, la fe como terapia. En el año 2017 recibió el premio al mejor psiquiatra de Nuevo León por parte de la Federación de Médicos del Estado de Nuevo León. Está certificado en logoterapia por el Instituto de Logoterapia de Berkeley, California, y ha sido catedrático de las facultades de medicina en los departamentos de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la Universidad de Monterrey. Actualmente atiende pacientes en su consulta privada con un modelo de atención de medicina y terapia basada en la neurociencia. Asimismo, es coach empresarial y editorialista en IQ Noticias. Un fuerte aplauso para el doctor José de Jesús Castillo Ruiz. Antes de dar inicio, me gustaría, antes de presentar al doctor y de iniciar la conferencia, me permitiría presentar o pedirle al doctor Mario Loredo Villa, director de nuestra facultad, nos brinde un mensaje antes de iniciar nuestra conferencia. Doctor, si gusta pasar acá al frente. Gracias. Buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Bien. Fíjense que estoy muy contento porque la iniciativa de este evento surgió de muchos o de algunos alumnos y alumnas. Específicamente aquí reconocimiento a Iván, cuando está por ahí. Aquí Iván, que es un joven, para que se conozcan, es un joven muy proactivo. Con esa proactividad que tiene, nos propuso hace tiempo este evento. Y agradezco también al doctor José Castillo Ruiz por venir a charlar con nuestros alumnos, alumnas, con profesores. Y yo creo que el tema, les digo, se me hace muy interesante, altamente interesante, porque estoy convencido de que tenemos que voltar hacia afuera y traer diversas ideas, diversos pensamientos y poder integrarlos y tomar lo mejor de cada uno de ellos para poder llevarlo hacia afuera. De aquí yo siempre lo he dicho, miren, en varios discursos he comentado que en nuestra facultad la idea es prepararlos a ustedes, darles las herramientas necesarias, las competencias, todos los conocimientos, las habilidades, las destrezas, para que lleven hacia afuera algo que está muy escaso, yo he dicho siempre. ¿Qué es lo que está escaso allá afuera, traspasando la barrera o la barra perimetral? Es la salud mental. Entonces, ustedes son factores de cambio hacia afuera para llevar ese recurso que está escaso. Igual que los profesores que están aquí, pues se encargan de darles a ustedes herramientas para que las lleven hacia afuera. Entonces, fíjense la labor que tenemos. No es nada fácil, ¿ok? Ahora bien, en cuanto al tema, doctor, estoy platicando ahorita con él y va a estar interesante porque la idea es que él nos lleve por ese camino de conocimientos que tiene y nos aclare algunas dudas que podemos tener, a lo mejor, doctor. Yo trabajé mucho tiempo en el área de prisiones como perfilador criminal y hay un bien o un factor que es necesario en los seres humanos que es la libertad. O sea, la libertad es algo, la verdad, que es inherente al ser humano y la ocupamos. Pero, y esto lo lanzo como manera de reflexión, leí también una vez por ahí que el agua y el alimento
son totalmente necesarios y con ellos yo sería feliz. Antes que yo al leer eso, pensé que la libertad también, porque viví con muchos hombres que lo voy a decir, ahora sí que estaban privados de su libertad, y si esto no es nada fácil, entonces yo le agrego la libertad. Entonces fíjense algo, me hace falta la comida, o si tengo comida, agua y libertad, seré completamente feliz. Pero agrego otra variable, y la idea es que usted nos pueda llevar por ese camino si esta variable la acabamos de sumar. Y la religiosidad, ¿será necesaria? ¿Me haría más feliz? Pregunto, joven, ¿será? Entonces tengo agua, tengo alimento, tengo libertad. Y si le agrego otra variable que es la religiosidad y la espiritualidad, ¿creen que sería más feliz? Esa es la pregunta que le hago. No sé ustedes qué piensan en ese sentido, si lo ocupo o no. Pues yo creo que sí. Desde mi punto de vista, que puede ser limitado, pero es el punto de vista, en el sentido que pienso que sí. Entonces, pues es la idea, que hoy el doctor nos aclare algunas dudas y esas diferencias, doctor, que a veces no sabemos o no conocemos entre religiosidad y religión, ¿será lo mismo? ¿O qué es la espiritualidad y cómo nos puede apoyar? Ahora bien, si vamos a llevar calidad de vida a nuestros pacientes o a nuestros usuarios, ver si podemos utilizar estas herramientas para darle calidad de vida al paciente que nos busca, ¿no? Para auxiliarlo, para hacerlo feliz, por llamarle así, ¿no? Entonces, bueno, para eso estamos hoy aquí. Entonces, pues, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos. Y aquí cierro con algo muy interesante que dijo Albert Einstein, fíjense, en relación a la religión y a la religiosidad. Y decía él, la religión sin la ciencia estaría ciega, y la ciencia sin la religión estaría coja. Es una metáfora muy interesante. Pero luego nos vamos a regresar a Van Gogh, que es interesante, y él hablaba de religiosidad, y decía algo muy interesante. Decía Van Gogh, fíjense, cuando siento la necesidad de religión, salgo de noche para pintar las estrellas. No sé si les ha pasado que a veces dicen, viví un momento religioso, y a lo mejor no tiene nada que ver con asistir a una iglesia en particular, pero yo creo que sí nos puede auxiliar esto, pero para eso está el doctor, para que nos aclare todo ello, ¿no? Entonces, ojo, hago esta geometría de 3 lados, un triángulo, pongo religión, espiritualidad y salud. Vamos a ver si hay relación entre esto. ¿Ok? Entonces, pues muchas gracias por haber asistido, y bueno, le cedemos el uso de la voz al doctor, a nuestro invitado de honor. Muchas gracias. Adelante, doctor. Buenos días, gracias por la invitación a esta plática. Estoy muy honrado por la invitación y vamos a iniciar. Yo hice medicina y psiquiatría aquí en esta universidad, en Mater, y durante la especialidad de psiquiatría estuve muy influenciado por la corriente psicoanalítica que se manejaba en las clases y en terapia aquí en Monterrey. Luego tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a hacer una maestría en investigación y una especialidad en psicofarmacología. Y dentro de esta experiencia tuve una subexperiencia muy interesante. Yo estaba apenas iniciando mi maestría en Harvard, y 2 semanas antes de la maestría, la institución que me becaba generosamente me suspendió la beca. Entonces, pues, fue un golpe muy intenso que me deprimió y tuve que ir a terapia. Y así como que yo me dije a mí mismo, pues el colmo del psiquiatra es decir como psiquiatra, como psiquiatra. Entonces el seguro me cubría 12 sesiones de psicoterapia. Entonces me asignaron a un psicoanalista de los servicios médicos de Harvard. Y en la primera sesión me di cuenta que era psicoanalista porque me hizo una interpretación hecha yo creo con los pies, porque sin conocerme se me una interpretación muy irrisoria, ¿no? Entonces cuando dije que el problema real era la falta de dinero porque me habían suspendido la beca, pues es más así como que me sorprendió. Bueno. Y la 12ª sesión era la última sesión de terapia y él no asistió a esa sesión. Bueno.
Total que fue toda una aventura esa depresión y esa experiencia de psicoterapia. Entonces me dio la tarea de ir creando un modelo que me sacara adelante de depresión. Tomé medicamentos, terapia, la poca o mucha terapia que me dieron. Y como parte de la maestría tenía que asistir a grupos de autoayuda. Entonces, así conocí los grupos de AA, Narcóticos Anónimos, Jugadores Anónimos, Neuróticos Anónimos. Y en uno de esos grupos me encontré a un grupo de personas que sesionaban sobre religiosidad, espiritualidad, mindfulness. Y nos reuníamos en diversos lugares. En una iglesia católica en Belmont, nos reuníamos con algunos budistas en centros budistas, nos reuníamos con Hare Krishnas en casas de Hare Krishna. Y como parte de la dinámica, el coordinador nos decía que tratáramos de dibujar un modelo que nos hiciera sentido a nuestra espiritualidad. Y yo dibujé un dibujo así concéntrico de bueno, están las emociones primitivas que ya las analizó Freud, y luego está la dimensión cognitiva, que también estaba empezando en los 90 en boga en la terapia a nivel mundial. Y luego estaban empezando también el mindfulness como una forma de ayudar a las personas emocionalmente y considerar una parte espiritual. Y me dominé esta reflexión teoterapia. Entonces, vamos a iniciar con esto. Este es el tema de la charla. Yo quisiera honrar en esta presentación al licenciado Jesús Coronado, fallecido recientemente, quien fue fundador de la Asociación Down de Monterrey y del movimiento Calidad de Vida Down, quien siempre fue una persona ejemplo de espiritualidad para toda la comunidad regimontana, sobre todo para personas con disfuncionalidad de todo tipo, incluyendo síndrome de Down. Ahorita con su señor, con su hijo Mickey. Bien, este es un libro muy interesante. Quien quiera profundizar más en el tema, se llama Neuroteología, escrito por el Dr. Andrew Newell. Entonces, esto es importante porque es todo un tratado de ciencia, de neurociencia, neuroimagen, mindfulness, antropología, sociología y religiosidad. Él es director de investigación en la Universidad Thomas Jefferson, en Pensilvania. Y es toda una autoridad a nivel mundial en imagen cerebral, mindfulness, espiritualidad, como vamos a ir viendo. Tomando en cuenta que el mindfulness es el poner atención o estar consciente en el momento presente, sin hacer juicios y sin ningún pensamiento sobre el pasado o preocupación sobre el futuro. Entonces, si estamos poniendo atención a lo que estamos escuchando, pensando en este momento, todos nosotros estamos en un mindfulness. Thich Nhat Hanh, que es uno de los maestros más connotados, ya fallecido también recientemente, decía que una de las formas de hacer mindfulness es hacer mindfulness en la acción. Uno dice, no, es que yo voy a hacer mindfulness porque voy a la clase de pilates y yo voy a hacer mindfulness en silencio, voy a divertir. Cuando uno está actuando, trabajando, haciendo cualquier tipo de actividad laboral, académica, lo que sea, estamos en mindfulness siempre cuando estamos en el momento presente, en el aquí y la ahora. A eso le llama el mindfulness en la acción, meditación en la acción, Thich Nhat Hanh. Vemos que hay un crecimiento exponencial de publicaciones, artículos, journals, revisiones sobre mindfulness las últimas décadas. Entonces, es interesante tener esto en mente, independientemente de la adscripción que alguien tenga alguna religión. Inclusive gente dice, no, soy agnóstico y yo no creo en nada, yo nada más medito. Pues también eso es una forma de mindfulness, de meditar, aunque no creas en nadie. Este autor muy interesante, Mark Solms, le llaman el padre del neuropsicoanálisis. Entonces él tiene un video corto en YouTube que no quiera ver, y él hace una reflexión sobre neuropsicoanálisis y mindfulness, cómo el mindfulness ayuda a la terapia integral del ser humano. Y este es otro autor, Hans Jung, que fue un gran teólogo de la Iglesia Católica, ya fallecido, quien quiere hacer un repaso histórico del diálogo entre fe, Freud, etc. Este es un libro muy interesante, Freud y el problema de Dios. Entonces, es una revisión histórica muy profunda en cuanto a cómo ha sido el trayecto, los conflictos entre fe y ciencia.
Este es un libro también interesante de Herman J. Colley. Él analiza los últimos años de vida de Freud y encuentra documentos muy importantes en donde señala que los últimos 5 años de la vida de Freud él estuvo muy entregado a lectura religiosa, coleccionaba libros religiosos y los leía y los releía, y cree que estuvo relacionado también por la gravedad del cáncer que tenía en mandíbula. Entonces, como que en los últimos años de Freud estaba muy interesado en ver temas existenciales, temas trascendentes de su vida. Actualmente existe un diálogo muy profuso en psicoanálisis y mindfulness. Hay diversos libros que podemos ver, consultar luego. La sesión va a estar grabada para que quieran tomar nota luego. Entonces, hay libros sobre esto. Este es un buen autor de mindfulness y psicoanálisis. Él habla mucho sobre el mindfulness y la utilidad de esta psicoterapia. Este fue el primer libro de diálogo por Eric Fromm, diálogo entre budismo zen y psicoanálisis. Actualmente hay un tratamiento muy interesante, diálogo abierto, open dialogue, en Finlandia surgió, que son los pioneros de la psicoterapia en esquizofrenia. Y en el 2016 se mostró un panorama integral de tratamiento para esquizofrenia, donde señalan la dimensión espiritual de estos pacientes. Y esta terapia, diálogo abierto, que es muy útil, optimiza mucho la psicoterapia de cualquier tipo y la farmacoterapia de esquizofrenia, inserta por ahí la importancia de la espiritualidad en estos pacientes. Como que se traba un poco y... Esta es una pintura rupestre de hace 44,000 años, en donde los cavernícolas expresaban la deidad desde entonces, o una tendencia innata a profundizar en el origen de dónde venimos, hacia dónde somos. Y entonces ahí ilustran un poquito la deidad, lo que ellos concebían como Dios en aquel entonces. Y este es un autor, investigador, Dean Hammer, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, que hace algunos años publicó este libro. Él es genetista e investigador y encontró que el gen LVMAT2 es el gen de la espiritualidad. Y él dice que no podemos decir que somos ateos porque hay un gen que predispone a la espiritualidad. Él dice, es como si alguien dice, yo no voy a tomar agua porque no nací sin necesidad de tomar agua. Pues ahí está el gen de que tiene sed para tomar agua. Entonces, él hace esa metáfora con el gen de la espiritualidad. O sea, hace que si crees o no crees, pues ahí traes el gen, ya sigue desarrollando, es cuestión tuya. Y hay que hacer mención que las terapias convencionales no satisfacen necesidades trascendentes, por eso es importante hablar de mindfulness, de espiritualidad, sea parcial, la religiosidad, para satisfacer preguntas del paciente en cuanto a sentido, significado de vida, metas de vida, valores de vida, gratitud. El mindfulness hay que señalar que implica el descubrimiento de una dimensión de valores contemplativa, espiritual, meditativa. O sea, son términos que se intercambian como sinónimos cuando alguien habla de espiritualidad. Y es complementaria a las terapias ya existentes, o sea, la psicoanálisis, la terapia cognitiva, Gestalt, etc. Cualquier tipo de terapia. Cuando estaba haciendo la maestría, había opciones de ir de oyente a sesiones, seminarios, tomar clases complementarias. Y cuando estaba en ese rol de conocer movimientos anónimos y de diversas índoles, fue que me encontré con esta clase de psicoespiritualidad. Esto como que se traba un poquito, no sé si mejor que estar con las diapositivas, si los va marcando, por favor. Está un poco retardado el señalador. ¿Sí estamos? Gracias. Bueno, entonces les decía, fue así. Encontré un grupo de espiritualidad y nos reuníamos en diversos lugares. Él era uno de los presentadores, el padre Powers, la siguiente.
y sesionábamos en diversos lugares. A veces era con los Hare Krishnas, a veces con los budistas. Este fue un seminario que tengo aquí en Harvard. Y leíamos varios autores, entre ellos un judío, Moshe Hanel-Spero, que hablaba de psicoanálisis y su representación mental desde el punto de vista de estructuras inconscientes. Tomando en cuenta que esto del mindfulness va dentro del ecumenismo, o sea, independientemente de la religión que tengas, el creer en algo o en alguien es una necesidad trascendente universal a los seres humanos. ¿Siguen? Ha habido encuentros de mindfulness, tomando en cuenta todas las denominaciones, budismo, hinduismo, cristianismo, etc. Y yo me basé en estos ejercicios que les digo para crear el término de terapia. Por ahí tengo un libro que les traje 2 ejemplares para que luego lo rifen como obsequio. La siguiente, por favor. Uno de mis maestros en Boston, el doctor Herbert Benson, decía: la única práctica común a todas las creencias religiosas es la meditación. Ese es Herbert Benson con el Dalai Lama. Entonces, de aquí la teoría de que en el inicio de la humanidad probablemente había una sola religión basada en este concepto. El problema es que cuando entró la envidia, el egoísmo, situaciones de poder entre las diversas religiones, pues pasó lo que pasó. Entonces hay diversas denominaciones religiosas, pero lo que ha preservado la meditación. Este es otro libro de mindfulness enfocado a psicoterapia y psicoanálisis. Está muy interesante para la gente que le gusta la investigación. Siguiente. De nuevo con el concepto de Dr. Benson, la práctica común a todas las religiones es la meditación, independientemente de a qué nos aboquemos. Siguiente. La siguiente. Y este es el ejercicio que les decía que una ocasión nos pusieron en el mindfulness. ¿Cómo es tu estructura mental? Va a haber una parte inclusiva ya muy estudiada por Freud, con su inconsciente psicodinámico, una parte cognitiva, que luego posteriormente ha habido investigadores que proponen la presencia de un inconsciente cognitivo, la intuición. La parte espiritual, que postuló el doctor Viktor Frankl, la presencia de un inconsciente espiritual. Este libro que les decía que inspirado en esto, publiqué hace algunos años. Siguiente. Postulados de terapia y mindfulness. Existen dimensiones impulsivas, cognitivas y trascendentales en el cerebro. La dimensión trascendental o mindfulness conciencia modula el cerebro impulsivo y el cerebro cognitivo racional. El cerebro está diseñado biológicamente para descubrir y desarrollar la dimensión trascendente. Hay genes, como decía Hammer, neurotransmisores, valores. Entonces, como que la ciencia en la psicoterapia va dirigida a un modelo integral. Lo siguiente. Las bases de mindfulness, reiterando, está basado en neurociencias, imagen cerebral, lo que vamos a ver, neuroteología, genética, hay escalas de medición para la trascendencia, terapias humanísticas o terapia, terapia, mindfulness. Siguiente. Este doctor ya fallecido, William Meissner, fue profesor mío en Harvard, y él me asesoraba a través de sus textos, psicoanálisis, experiencia religiosa, vida y fe. Fue uno de los pioneros a nivel psiquiatría en establecer un diálogo ciencia, fe, espiritualidad. Ned Kasser, también psiquiatra jesuita de Harvard, era directora de la especialidad de psiquiatría del hospital más bien del Harvard, colega de Jim, también postulaba mucho la interacción mindfulness y psicoterapia. Estamos hablando de los 90. La siguiente. Hay artículos del 2014 en donde se habla de un modelo integral entre mindfulness y terapia psicoanalítica. O sea, es útil la integración de estos dos modelos para darle una atención más integral a las personas que sufren de una disfunción emocional. ¿Siguiente? ¿Cómo la iluminación cambia tu cerebro? Este es un tema muy actualizado de cambios cerebrales que investiga este doctor River. Entonces, la iluminación, light, llaman los americanos, son cambios que tiene el cerebro a través de la meditación. Les decía que en mi terapia en Boston, como parte del proceso de búsqueda de cambio,
yo elaboraba mantras. Y recuerdo una mañana iba caminando de mi casa al hospital, eran más o menos media hora de caminar. Y de pronto, enfrente de una tienda de bicicleta, haciendo mantras, todas mis preocupaciones sobre la depresión, los problemas económicos, la beca, ¡pum!, se desaparecieron. Pero sí. Entonces, lo vi así con la claridad, el panorama en ese momento y ese futuro, que nunca había sentido una paz mental, que el psiquiatra que les digo, nunca me la proporcionó. Pero bueno, entonces ya luego buscando libros me encuentro por el término iluminación. O sea, la iluminación es como una hueca, ¿para qué tanta preocupación si todo está tan sencillo? Entonces, de esto trata este libro de Newberg. ¿Lo siguiente? Newberg fue el pionero en describir los efectos de la meditación en el cerebro. Él estudió un grupo de budistas, monjas budistas y monjas religiosas, monjas católicas. Entonces les aplicó un espectro cerebral cuando estaban haciendo meditación. Encontró que antes de la meditación, las monjas y los monjes tenían poca actividad. Bueno, estas son las áreas frontales, esta es la nariz, los ojos, luego las áreas temporales, parietales y occidentales. Entonces, antes de la meditación, antes del espectro cerebral, había poca actividad frontal. Y durante la meditación, si se fijan en la flecha azul, aumenta mucho el voltaje a nivel frontal izquierdo, en la flecha azul. Mientras que en el área parietal, antes de la meditación, el área parietal está activa y durante la meditación como que baja. Entonces, activa aquí la parte de la concentración, memoria, toda la función cognitiva aumenta en la meditación y toda la parte de la sensación con la realidad, que es el área parietal, disminuye. Entonces, por eso en la meditación alguien dice: es que Juranito tuvo un descanso en el espíritu, con cambios cerebrales que él se encontró dentro del concepto de neurobiología. ¿Lo siguiente? ¿Cuáles más diapositivas? Y los efectos de la meditación se comprueba científicamente que produce cambios en la neuroplasticidad cerebral. Este es un cerebro trabajando día y noche. El rojo funciona, el cerebro, el azul descansa. Como vemos, casi trabaja el 100% del cerebro. El mito aquel que nada más usamos el 10% de la masa cerebral es un mito, ¿no? O sea, utilizamos casi todo el volumen cerebral. Y las neuronas se reproducen a través de la meditación, del mindfulness. Esta es una neurona que se reproducen varias. Antes se creía que con las neuronas que nacíamos con ese morir, y ahora se sabe que cada día se producen 700 neuronas por sí solas. Y si hacemos meditación, mindfulness, se incrementa estas dos funciones cerebrales. Siguiente. Ya vimos que la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro para recuperarse, reestructurarse, adaptarse a nuevas situaciones. Y la neurogénesis tiene que ver con que a través de la meditación se incrementa el BDNF, el factor neurotrófico de desarrollo neuronal. Es como las sustancias del abono que tiene el cerebro, metabólicamente, que hacen que crezcan las neuronas, que se reproduzcan. Lo siguiente. Beneficios de la meditación de la neuroplasticidad. Reiterando, sea cual sea el tipo de terapia que está la persona haciendo, psicoanálisis, psicoanálisis modificado, terapia cognitiva conductual, gestal, etc. Hay más de 60 terapias registradas. El mindfulness hace que haya neuroplasticidad y neurogénesis en las áreas frontales, en el cíngulo anterior y posterior. La amígdala hace que crezca la amígdala, la ínsula se refuerza donde está la empatía del plano corporal. Entonces, hay un efecto muy prometedor de mindfulness en el cerebro. Los retiros también se ha demostrado que producen cambios cerebrales. Este doctor Newberg analizó 14 personas que fueron a un retiro de San Ignacio de Loyola, inspirado en San Ignacio de Loyola, y encontró lo siguiente. Los ganglios nasales
imagen de la izquierda, están más intensos antes del retiro que después. Acá. Hay más cantidad de dopamina antes del retiro que después. Entonces se cree que durante el retiro la gran cantidad de dopamina se movilizó para todo el cerebro. Y entonces por eso el registro de dopamina es menor después del retiro. Así. Entonces se ve más nítidamente la cantidad de dopamina antes y después. Así. Y esto se traduce en ese grupo de personas que al final del retiro, mediante escalas de medición, tuvieron mejor salud física, menos tensión, menos fatiga, mayor creencia religiosa, espiritual, mayor puntuación en escala de autotrascendencia. Esa es la utilidad de los retiros. No va al retiro a tirar la flojera, tiene un efecto productivo en el cerebro. Así. Freud aportó el inconsciente impulsivo, lo demostró muy bien en sus obras. Así. Seymour Epstein, de la Universidad de Massachusetts, postuló la presencia del inconsciente cognitivo. Así. Y Frank, en su libro La presencia ignorada de Dios, propuso que existía un inconsciente espiritual. Así. Entonces, estos tres inconscientes están interactuando continuamente. La dimensión cognitiva, inclusiva, la dimensión espiritual. La idea es que la dimensión espiritual y cognitiva estén controlando la dimensión impulsiva. Y hay otros investigadores en Harvard que han encontrado los cambios del mindfulness a nivel cerebral. Aquí viene cada una de las estructuras que cambian. Cuando una persona toma un curso de mindfulness, hay neuroplasticidad de neurogenesis en el cíngulo posterior, en el cerebelo. El cíngulo tiene que ver con la creatividad, la motivación, el cerebelo con el afecto, con los movimientos, coordinación de movimientos, la unión temporoparietal, que tiene que ver con el altruismo, el tallo cerebral, tercer cuadro, pues, el tallo cerebral tiene reflejos automáticos. Y abajo se ve también que el hipocampo crece, donde está el aprendizaje y la memoria también crece. Entonces, estos cambios son bien determinados, encontrados científicamente como efectos positivos del mindfulness, de la meditación. ¿Sí? El área de la ínsula, ahí en amarillo, en el cuadro, vemos que esa área está más intensamente señalada después de la práctica del mindfulness. La ínsula tiene que ver con la imagen corporal, con la empatía, con los impulsos. Y la corteza prefrontal también se ve más intensamente señalada. Crece en neuroplasticidad y neurogénesis, donde está la capacidad de concentración, memoria, inteligencia, lenguaje, control de impulsos. Así. Este libro que decía el siguiente. Esta es una imagen en donde la práctica de mindfulness induce a la iluminación, a la creatividad, a la eureka, y a solucionamiento de problemas. Y ahí se ve esta área más teñida del sistema límbico. Ahí es donde se registra la iluminación, el enlightenment, las personas que practican meditación. Siguiente. Hay investigadores que dicen que ahorita está muy de moda la ayahuasca, lo dejan con ayahuasca, para que hagas tu trabajo. El problema de la ayahuasca y derivados, marihuana y todas esas cosas, es que son sustancias contaminadas por más de 40 sustancias. Entonces te dan unas reacciones de aquellos y dejan tu idea que el regreso se quedan volando. Entonces hay quien dice que la iluminación natural a través de la meditación es la misma experiencia que los viajes que hacen con los psicodélicos sin el riesgo de quedarte en el viaje. Eso para reflexionar, porque muchos pacientes llegan y dicen, no, pues es que voy a dar un viaje con ayahuasca para purificar mi espíritu y abrir canales energéticos. Pues, lo malo es que los abres de más y te quedas arriba, pero bueno, está bien por su riesgo. Ya hablamos de el mindfulness es para todo tipo de creencia. Ya la definimos. Es un poquito de historia del mindfulness. Eric Fromm fue el primero que tocó el tema de budismo, luego en los 60 los hippies también pusieron sobre este tema. En el 79 Jon Kabat-Zinn fue el que primero sistematizó
una relación entre terapia cognitivo-conductual y mindfulness en su centro en la Universidad de Massachusetts. En los 90, Mark Williams en Europa también publicó un libro sobre el tema mindfulness basado en terapia cognitivo-conductual. Así que, y reiterando, lo ideal es buscar un equilibrio entre la dimensión de mindfulness con la dimensión impulsiva y cognitiva. Este es el cerebro posterior en ansiedad, depresión, predomina mucho y el área cortical está apagada. Entonces, lo que busca la terapia es apagar ese sistema posterior y reforzar las funciones frontales ejecutivas. Así productos o beneficios del mindfulness, ya cual sea la práctica de meditación, se promueve el insight, facilita la solución de problemas, cultiva actitudes positivas, relaja la mente, facilita la concentración, la esperanza, evita el egoísmo, aumenta la inteligencia emocional, incrementa la extroversión, ¿sí? También disminuye las preocupaciones, cultiva el observador, promueve la estabilidad emocional, mejora los tiempos de recuperación de enfermedades, aumentando la inmunidad, promueve la curiosidad, controla el apetito, mejora la presión arterial del corazón. ¿Sí? Este es un artículo de terapia basada en mindfulness, terapia cognitiva conductual, en depresiones recurrentes como prevenirlas, está demostrado científicamente. ¿Sí? Y él es Thich Nhat Hanh, él tiene un libro interesante, Buda viviente, Cristo viviente, y él tiene como 10 mandamientos para una vida sana basada en mindfulness. Encuentra tu maestro interior, tu gurú interior a través del mindfulness, desarrolla la compasión, o sea, ponte en lugar de los demás para ayudarlos, evita la aprobación de los demás, promueve la curiosidad, transforma el sufrimiento en dolor, sé consciente de tu cuerpo, mantén tus propias convicciones, cultiva la estabilidad, evita el enojo y promueve la meditación. ¿Sí? Esa es la teoría de Fox-Mode Network, que la refuerza la meditación. El cerebro está así trabajando día y noche. Marcus Reisling de la Universidad de Washington fue el que descubrió esta teoría. Él creía que poniendo a un paciente dentro de una máquina de resonancia magnética funcional, uno le decía, para tu pensamiento, el cerebro iba a dejar de funcionar. Pero él se dio cuenta que cuando metía a los pacientes en su experimento, el cerebro no paraba de funcionar. Y él le llamó teoría de la red neuronales dormidas de Fox-Mode Network. Y así es como se ve el cerebro de noche trabajando. La meditación ayuda a mantener energéticamente el cerebro, ahorra energía la persona que hace meditación. El cerebro descansa para seguir trabajando adecuadamente. Y ya lo que les decía, produce neuroplasticidad y neurogénesis. Siguiente. Creer en la trascendencia no cuesta nada y además te hace bien tu salud. Entonces, la flor de loto. La flor de loto crece en el pantano nada más. Entonces, en el pantano de nuestra vida siempre hay oportunidad para hacer contemplación y tener una nueva esperanza. ¿Sí? Estos son Robert Cloninger ha trabajado mucho en escalas de trascendencia. Tiene esta pirámide del budismo para encontrar la trascendencia. ¿Sí? El nuevo libro de Thich Nhat Hanh, en donde él muestra la presencia de un gen que promueve la espiritualidad. ¿Sí? Estos son los neurotransmisores que activan la meditación, o sea, adrenalina, noradrenalina, GABA, acetilcolina, glutamato, prácticamente todos son los neurotransmisores que se activan a través de la meditación. Es un medicamento natural gratuito la meditación. ¿Sí? Es un diálogo interreligioso que practica la meditación. Siguiente. En Berlín construyeron un centro interreligioso donde se practica la meditación, musulmán, sacerdote católico, rabino. ¿Sí? Y estos son algunos ejercicios de meditación muy sencillos, pueden durar algunos minutos, segundos. Entonces, con los ojos cerrados uno puede relajar las manos, los pies, cualquier parte del cuerpo, cuerpo abierto, los labios, la cara. Siguiente. Basado en la respiración, podemos hacer ejercicios. Inspirar, mantenerlo durante varios segundos y expirarlo.
respirar el aire. De nuevo, inspirar durante algunos segundos, manteniendo el aire con nosotros. Y luego ya, después de mantenerlo algunos segundos, ya respiramos. Es otro ejercicio muy práctico de mindfulness, no requiere mucha ciencia. La siguiente. Saborear el café o tolerar el humo del café. Esa es otra forma de hacer mindfulness cuando comemos. La siguiente. O sea, comer con meditación, saborear cada bocado que comemos. Eso también podemos hacer mindfulness al comer. La siguiente. Al correr podemos ir haciendo meditación, o al meditar podemos hacer meditación. O sea, hay neurogénesis y neuroplasticidad en estas actividades. Siguiente. Inspirar aromas agradables durante el té, el café, eso es mindfulness. Se puede hacer meditación de preparar el café, de servir el café, inspirar el aroma del café. Caminando, se puede hacer mindfulness, sintiendo las plantas de los pies, respirando profundamente. Como vemos, hay muchas formas de hacer meditación, mindfulness, espiritualidad. Leyendo, es una práctica de hacer mindfulness. Leyendo podemos regular la respiración al estar leyendo. Al escribir, hay gente que hace mindfulness al escribir. O al pintar, los artistas que practican espiritualidad, pintar así. Al escuchar el ruido de la lluvia tan abundante en Monterrey, podemos observar a las aves. Bueno, las aves ahí estamos haciendo meditación. Al admirar una obra de arte, me gustaría por ejemplo, ver una cabecera o una manzana, también podemos practicar mindfulness. Hacer retiros, practicar la oración centrante de Thomas King, es una práctica que comunica a nivel mundial, independientemente de la religiosidad. Haces una meditación en torno a la religiosidad, una introspección. Si hay algo que decía teoterapia, la fitoterapia, base a la trayectoria que encontré en mi depresión en cuanto a las enseñanzas que tuve en Boston, en los grupos de reflexión y de psicoespiritualidad. Vamos a pasar a preguntas, comentarios en relación a lo que hemos expuesto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí en este espacio, nada más de compartirles a todos los asistentes por temas de tiempo, son aproximadamente 15 minutos los que se destinan para las preguntas y la propuesta es que se hagan 5 preguntas para que sean lo más sintetizadas posibles y tratando de que las preguntas sean objetivas y claras, ¿no? Entonces no sé si alguien tenga una pregunta por escrito. ¿Quieres que sea por escrito? Que las hagan, perfecto. Muy bien. Entonces adelante. Tú me ayudas. Bueno, doctor, me gustaría preguntar algo antes de pasar el micrófono a mis compañeros. Yo creo que como espiritualidad podemos nosotros como psicólogos o posibles psicólogos verlo de muchas maneras. ¿Cómo nos recomienda usted ver la espiritualidad, por ejemplo, de un paciente? ¿Como algo integral de la persona, como un mecanismo de defensa, como algo que sale de la psicopatología? ¿Cómo recomienda usted, de acuerdo a su experiencia y de sus estudios, ver a nosotros la espiritualidad en nuestros pacientes? Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos en tocar este tema. Primero, preguntarle qué religión practicaba. Y la gente dice, no, me andas de religión. Yo vengo con mi depresión. Pues ni le mueva. Hay gente que trae una, le llaman teopatología, como gente que está en la secta y empieza a hablar de rituales extraños, ritos satánicos y eso. Ya detectas que es una teopatología y tienes que ver si no trae un delirio o algo. Trabajar en equipo con un psiquiatra se trae algo neurológico. A veces los problemas neurológicos, sobre todo en áreas temporales, se manifiestan por delirios de religiosidad, mucha religiosidad alterada. Entonces,
o alguien que te diga, es que yo tengo un problema de culpa porque le robé a mi hermano, defraudé, me estafa, ahí ya le puedes abordar el tema de principios y valores en cuanto a la religión que tenga. Pero depende de cada caso de particular. Gracias. ¿Alguien gusta hacer alguna pregunta? Hola doctor, yo tengo una pregunta pero que es como que más para saber su opinión. A mí una vez me dijeron que para poder ser una buena psicóloga tengo que tener, o sea, yo puedo saber mucho y tener una gran experiencia, pero para poder ser una buena psicóloga tengo que tener la espiritualidad en mí, o si no, no la voy a poder ejercer bien con el paciente. ¿Usted qué opina al respecto de esto? Pues la espiritualidad es una herramienta que tenemos opcional para utilizarla o no utilizarla. Primero la persona tiene que creer en espiritualidad. Si no cree en espiritualidad, aplica nada más la técnica de psicoterapia en la que se entrenó y listo. O sea, es opcional, no es a chaleco, ¿verdad? Tienes que practicar la espiritualidad o tener una religión, básicamente. Hay pacientes que dicen, es que yo vengo que me enseñen meditación. Bueno, pues si la persona sabe algún método de meditación como estos que mencionamos, por algún otro, ahí le enseñas algún método o alguna orientación sobre meditación. Pero no necesariamente uno tiene que ser religioso para hacer psicoterapia o practicar alguna espiritualidad para hacer psicoterapia. Ok, muchas gracias. Hola doctor, buenos días, ¿todo bien? Mi nombre es Alex Martínez y referente a lo que estaba diciendo mi compañera y a lo que estaba hablando usted al principio, yo creo que la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero mínimo mis compañeros y yo los que tengo alrededor, sé que somos de la trayectoria cognitivo-conductual clínica, entonces estamos atendiendo pacientes actualmente. Creo que sí es importante, como usted lo mencionaba, esta área de la espiritualidad, pero como ya nos han ido mencionando nuestros profesores a lo largo del tiempo, que la terapia siempre va a ser individual y siempre va a ser personalizada. Entonces, siento que si a un paciente le funciona la espiritualidad, va a ayudar al proceso. Pero si no le funciona, por más que nosotros se lo queramos imponer o por más que nosotros tengamos esa espiritualidad dentro de nosotros, pues no vamos a poder. Va muy ligada con la pregunta de mi compañera, que ella dice, bueno, yo he escuchado más que tus pensamientos y tus ideales, ya sean espirituales o personales, no los debes de poner con el paciente porque estás haciendo como un reflejo. Pero no sé usted qué es lo que piense, si sea así como lo estoy diciendo, que es más como si le funciona al paciente, excelente, si no le funciona, vamos a darle por otro lado. Yo creo que debe ser un concepto objetivo. Y ustedes como paciente dando la terapia cognitiva conductual y que dice, es que a mí lo que me da mucha paz es ir a misa todos los días. Qué bueno, yo te misa todos los días, o yo practico meditación, ahora voy a un grupo de relajamiento, meditación, pilates. También sale por ahí. Si alguien dice, no, pues que nomás ilústrame sobre la distorsión del pensamiento y cómo cambiar los pensamientos. Yo hago una terapia cognitiva conductual, no creo en Dios, no soy ateo. Está bien, cada quien tiene su libertad de creer o no creer en la espiritualidad. Es una decisión libre de la persona, no, sí. Uno no le puede decidir. Ok, y también ligado a esto, le comento, yo tengo una paciente que en varias ocasiones me habló de que vomitaba mucho, que ella era mucho de vomitar y pero que no lo hacía de mala onda, que no lo hacía para quererse sentir bien ni nada. Pero después también me habló de Dios
y me dijo que ella sentía que físicamente no iba a ser aceptada por Dios. Entonces, no sé si usted considere que la espiritualidad o lo que nosotros tengamos referente a un ser todopoderoso nos pueda traer algunos otros trastornos de la mano. Pues es que hay pensamiento sobrenatural o fuera de la realidad que hay que corregir en esos casos. A veces hay pensamientos sobrenaturales. Es que yo tenía un paciente que para todo era el castigo de Dios, ¿no? Es que la vecina se cayó, castigo de Dios. Es que yo me quemé en el castigo de Dios, así me lo había cortado. Y se acabó de años, era la perseverancia. Son teopatologías. Pero entonces me ocurre, esta es una anécdota, digo, con el respeto que se merece la persona que me lo dijo. Una vez llegó una monjita que tenía muchas obsesiones, culpas, ansiedades, para un montón. Llevaba la economía del convento, estaba haciendo un doctorado, obsesiones por su doctorado, y era maestra universitaria, obsesiones con los alumnos, y bueno. Entonces yo le dije, oiga, pues usted que reza tanto, haga un mantra o una curatoria, ellos le llaman curatorios a un mantra. Le dije, o sea, repita incesantemente, Señor, dame paz, Señor, cosas. Los amigos se apagan, disminuyen de volumen y se fue. Le di otra serie de recomendaciones ahí con Dios conductuales, ejercicio erótico, música, expresión de efectos, etc. Y la siguiente sesión llegó feliz y contento. No, pero se me tomó las preocupaciones, las culpas, las ansiedades, todo. Y qué raro. Y luego, ¿qué frase ocurrió? Si la frase que me dijo, la curatoria, ¿qué es la curatoria? Yo dije, no, pues me hace un salmo, una frase de Dios. Y me dice, y la frase me vale mal todo. Y yo dije, como que monjita se me olvidó toda la mano sobre el Señor. Entonces me dice ella, pero hay que repetirla más de 30 veces. Eso fue hace 20 años y ha hecho mucho, inclusive esa frase me ha quitado pacientes. Muchos años después, una señora que tenía una maquilladora y le dio ataques de pánico y suspendió juntas con el personal que le da ataques de pánico. Y la primera sesión le dije la frase de la mujer ya no volvió. Varios años después regresa esa misma señora y dice, ay, qué pena, ya no pude venir con usted. Y dije, vamos a ver con otro colega. Y dice, es que la frase de la mujer me curó. Ahorita ando por otro lado conmigo. Pero esa frase es que tus manos te apagan las amígdalas. Y hay frases, y hay mantras de activación del nervio frontal, de afirmaciones, buenas palabras o malas palabras, ya se funciona algo así, pero mantras de afirmación cambian el cerebro. Muchas gracias por compartir su conocimiento. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo integra usted la espiritualidad dentro de la terapia con sus pacientes? O sea, llega, por ejemplo, un paciente con usted y espera que hable de su espiritualidad, o usted le recomienda algo, o solamente es como el mantuelo. O sea, ¿cómo lo maneja usted con sus pacientes? Pues mira, es una especie combinada de una abierta con algo tradicional. O sea, en los casos generales, intercomunidad, estudios que trabajo con ellos, se les pregunta, ¿tiene usted alguna religión? Sí, soy católico, soy protestante, soy testigo de Jehová, soy agnóstico, soy ateo. Entonces hay personas que dicen, sí, es que yo soy muy apegado a tal religión y voy al culto cada sábado, cada domingo, cada lunes y hago labores de voluntariado, entonces ya te da a entender que es una persona que está familiarizada con alguna religiosidad. Entonces ya en la entrevista ya lo digo, bueno, y hay algo que usted puede hacer para aliviar su depresión, su ansiedad, la oración. ¿Cómo hace oración? No, pues que no tengo tiempo de salir. O sea, la oración, por cada 90 minutos de trabajo, descanse 20, en esos 20, haga perdón momentos de oración. O sea, pero depende del paciente. Depende del paciente. No hay un formato así que, no hay un algoritmo de pregunta 1, pregunta 2. Cada paciente es diferente. O sea, entonces lo va integrando dependiendo del paciente. Si el paciente le habla dentro de la entrevista de la religión, es donde usted ya puede hablar. Y si no llega un paciente hablándole de religión, entonces no. Se respeta la libertad de creencias. Sí. Okay.
Buenos días, profesor. Me llamo Carmen Guzmán y la duda que tengo, primero tal cual, por la experiencia que tiene de lo que comentaba de iluminación natural y la iluminación con los psicodélicos y así que comentaba, mi duda es que, por lo que yo estoy entendiendo, no sé si me lo puedo aclarar, es el hecho de si una persona en realidad no necesita de acuerdos psicodélicos, dejando de lado tal vez por situación médica, me refiero más de forma recreativa, que muchas personas generalmente lo usan, y mi duda es que si entonces ese punto en el que puede llegar se puede hacer tal cual por iluminación natural, que comentaba de mindfulness o así, que en realidad simplemente es como los psicodélicos solo como si fueran un medicamento para llegar a ese punto, pero en realidad no es tan necesario como es. No sé si me puede explicar eso, estoy un poco confundida en eso. Bueno, miren, hace muchos años me tocó atender a un foro nacional sobre adicción a diversas sustancias, ¿no? Incluyendo psicodélicos. Y estaba una autoridad federal, del gobierno federal, en la parte legal. Y ya a la hora de la comida se tocó este tema precisamente. Me dice, mira, te voy a hacer algo. Yo vine aquí porque pues, es mi deber venir, me asignaron que venía a esta forma, etc. Pero a nivel internacional, los gobiernos de todo el mundo están tratando de legalizar ciertas drogas, pero no crees que es con efectos benéficos, como ellos dicen, sino el objetivo es bajar los índices de criminalidad. Pero no lo dicen así, se dicen, ay, mira, es que se encontró que el LSD tiene propiedades para el trastorno por estrés postraumático y la marihuana tiene ansiedad y bla, bla, bla. Dice, el objetivo es bajar los índices de criminalidad, bajar la violencia, tomando en cuenta que el principal negocio a nivel mundial es la guerra y el segundo es el narcotráfico. Y eso sí, la guerra no nutre el narcotráfico, el narcotráfico nutre la guerra. Pero ya si alguien quiere creer que se le va a ir el tercer ojo, porque la marihuana te va a castrar, pues ya es otra creencia, ¿verdad? Pero ese es el truco aquí, no hay hilo negro, pues ese es el hilo negro. Entonces a partir de ahí pues ya se derivan muchas cosas. Entonces ya en la práctica pues, yo veo gente que se maneja con el LSD, con el ayahuasca, una serie de cosas y pierdes el control con la realidad. El contexto en el que se pregunto es porque si yo tengo compañeros que trabajan, tienen una vida muy atareada y dicen, bueno, al final entonces voy a hacer eso, de hacer un psicodélico, voy a probar marihuana o así, o lo conjugan, pero bueno, desde mi punto de vista, pues yo soy de conductual, clínico, entonces yo los veo que en realidad lo que necesitan es lo que estamos viendo, de hecho ahorita, el hecho de mindfulness y así, y es por eso de mi pregunta tal cual, de que bueno, creo que en realidad sería otra forma en la que quieren llegar a ese punto, pero pues, lo más fácil para ellos es tal cual eso. Esa era mi pregunta nada más. Sí, es muy riesgoso. Aparte de las drogas están contaminadas, mínimo con medidas bien contaminantes, enseñando esterilina, cualquier tipo de cosas para hacerlas más potentes y más adictivas. Y se quedan en el medio. Una pregunta más, por favor. ¿Sí me escucha? Perfecto. Mi pregunta va principalmente para saber si la espiritualidad puede ser más, bueno, no del lado benéfico del ser humano, sino que pueda ser, como mencionó mi compañero en la primera pregunta, una forma de mecanismo de defensa para evitar la realidad. No sé si me doy a entender la pregunta. Si puede ser más como un método de escape a lo que realmente queremos vivir o queremos estar viviendo. Puede ser un mecanismo de defensa si no hay una congruencia en la práctica de la espiritualidad y lo que está pasando con la persona. Es que Dios me va a ayudar y no voy a trabajar para nada este año, pero ya tuve una relación que Dios me va a ayudar. Entonces es un mecanismo de defensa muy importante, ¿no? ¿Y cómo podemos evitarlo suponiendo que estamos con un paciente que basa su vida en la espiritualidad, en creer que la solución está en un Dios? O sea, hay que confrontarlo, la gente psicótica, que
Estaba acordando de un paciente que tenía 5 hijos y de repente dijo que Dios sí le apareció y ya no podía empezar adelante, déjate promover la palabra de Dios. Y no trabajaba en parte, llevaba como 10 años sin trabajar. Entonces, pues, traer un delirio ahí psicológico de miedo. No iban a poder caer a los hijos, como la señora. Entonces, pues ahí se le confronta. Pero el problema es que hay mucha negación como parte de la enfermedad. O sea, hay psicosis sin conciencia de enfermedad. Cuando no tienen conciencia de enfermedad, ahí está el tema del pronóstico del problema. Son mecanismos de defensa muy primitivos. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahora sí una... Nos están pidiendo una última pregunta, ¿se puede? ¿Por allá? Sí, ya se había levantado la mano. Muy buenos días, doctor. Mi nombre es Ana Karen, soy docente aquí en la facultad. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer su valiosa conferencia y quisiera exponer una pequeña reflexión y saber qué piensa al respecto. Me llamó muchísimo la atención que desde las neurociencias se pueda, o se haya venido comprobando la existencia de una dimensión espiritual en el cerebro. Y bueno, compartirle desde la filosofía, que es la carrera de base que estudié, también se puede comprobar esta dimensión. Entonces, si podemos hablar de que es una realidad en el ser humano, ¿en qué medida podemos dejarlo como algo opcional? Porque conociendo la trascendencia de reconocer esta dimensión y también de vivirla sanamente para que no existan patologías o que no se viva la espiritualidad o la religión como un mecanismo de defensa que comentaba hace un momento, ¿cómo podemos, como profesionales de la salud, respetar la libertad, pero al mismo tiempo ayudar a las personas a tomar conciencia de lo que son como seres humanos, como seres complejos, y a la vez reconocer la trascendencia de las formas de vivir la espiritualidad, aún en las distintas religiones? Pues bien, hay estudios que se han hecho en cuanto a cómo vivir una religiosidad coherente. Y las personas que viven una religiosidad coherente viven de 8 a 10 años más que la población general. Entonces, un paciente dice, bueno, ¿y a mí qué beneficio me va a poder rezar o orar o practicar la religión? Pues se le pueden mencionar eso. Son datos reales. Las personas que practican cualquier tipo de religión ordenada, que no se secta, viven de 8 a 10 años más. Hay un estudio de las religiosas muy famoso. Comparamos dos poblaciones de religiosas, es el mismo completo. Las que tenían una vida religiosa a todo dar, o sea, meditaban, cuidaban su dieta, estudiaban, leían, aprendían idiomas, y las que nomás andaban navegando en el poco menos. O sea, de repente amargada, se metía de religiosa y se quedaba religiosa y comían hamburguesas y no oraban, no hacían ejercicio y nomás navegaban ahí. Entonces, las que llevaban una vida ordenada vivían 10 años más que estas que desarrollaban demencia en forma temprana. Es un famoso estudio de las religiosas. David Snowden fue el autor, lo trajimos aquí en Monterrey a dar la conferencia de eso. Entonces, la vida ordenada dentro de cualquier religión, judía, católica, hace que la gente viva más, enferme menos, tenga menos cardiopatía, menos cáncer. Que aumenta la inmunidad de la meditación. No sé si podemos dar una pregunta más de una persona que estaba por acá atrás. Y ya, última pregunta para cerrar. Muchas gracias. Mi pregunta era en el tratamiento del paciente, cuando tenemos que la espiritualidad llega a ser, por ejemplo, la teopatología, ¿cómo sabemos cuando se aborda solo con terapia o cuando tenemos que acudir a tratamiento médico con farmacología? Por ejemplo, hay personas que entran en psicosis religiosas y tienen 2 semanas en ayuno y traen alucinaciones, traen delirios, el diablo les habla y pues tienes que actuar de emergencia y inclusive a veces se requiere de internamiento psiquiátrico por la psicosis que se combina con la religiosidad de la persona, un trato distorsionado.
todo cuando ya está fuera de la realidad de psicosis, una teopatología ya fuera de la realidad, delirante, una alucinación. Ok, muchas gracias. Me gustaría invitar al doctor Juan Alberto Rodríguez, nuestro director, a que haga entrega de un pequeño presente. Un agradecimiento al doctor Castillo por su excelente participación. Un aplauso, ¿no? ¿Sí les gustó la charla? Sí. Muy bien. Y así van a venir varias durante estos días, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Ahora me hago aquí un pequeño presente. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a la conferencia actual. Como saben, muchas gracias, doctor. Como saben, el doctor trajo un presente también aquí a la facultad. Él está regalándonos dos impresiones de teoterapia, las ve como terapia, y la propuesta que teníamos era para que hubiera acceso a estos dos libros que están aquí. Muchísimas gracias, doctor. La propuesta inicial fue hacer una rifa, pero después la segunda propuesta era que se quedaran en la biblioteca de la facultad para que pues cualquier alumno de nuestra escuela tenga acceso a estos libros y pueda consultarlos. Pues, muchísimas gracias. Estos se quedan a donación de la facultad. Y pues un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.